Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo de la Santísima Trinidad. Las lecturas de este domingo nos ayudan a profundizar en el conocimiento de Dios. Ellas nos presentan la identidad de Dios. La primera lectura es del libro del Éxodo, capítulo 34, versículos 4 a 9. Dios se identifica como clemente y compasivo, lento a la ira y rico en misericordia. En el capítulo que precede a nuestro texto se dice que cuando la columna de nube bajaba sobre el campamento, Dios hablaba con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. En los diálogos que Moisés sostiene con Dios, le pide que vaya con su pueblo, que camine con ellos, para que el pueblo de Israel se distinga de todos los pueblos que hay sobre la tierra. Dios responde afirmativamente. Acepta ir con su pueblo en virtud de que a Moisés lo conoce por su nombre y ha hallado gracia a sus ojos. Pero en Moisés se nota un ardiente deseo por conocer aún más a Dios y le pide que le deje ver su gloria. Gloria en hebreo se dice kabod, que traduce algo muy pesado, es decir, Moisés quiere ver como el peso específico o la esencia de Dios, cómo Él interviene en la historia. Dios responde que es imposible ver su rostro porque no hay un ser humano que pueda ver el rostro de Dios y continuar con vida. Sin embargo, Dios pide a Moisés que permanezca en la hendidura de una peña, de tal manera que cuando él pase lo cubre con su mano. Así Moisés no ve el rostro de Dios, pero puede ver su espalda. Es que a Dios se le puede ver es cuando se le sigue. Nuestro texto se sitúa en el desierto del Sinaí frente al monte. Allí Moisés insiste para que Dios camine con su pueblo, a pesar de que el pueblo es terco. Es que Dios ya había hecho una primera alianza con los israelitas, pero en ausencia de Moisés, mientras él estaba en la cima del monte recibiendo las tablas de la ley, el pueblo construyó un becerro de oro para representar a Dios, algo que estaba prohibido. Al ver la idolatría del pueblo, Moisés rompió las tablas que habían sido escritas con el dedo de Dios. Pero luego Moisés intercede por su pueblo y obtiene el perdón de Dios. Es por esto por lo que Moisés sube de nuevo al monte a la presencia de Dios, lleva consigo 2 nuevas tablas de piedra para que Dios escriba directamente las palabras que había escrito en las primeras que fueron destruidas. Escuchemos. Moisés labró 2 tablas de piedra como las primeras, madrugó y subió al amanecer al monte Sinaí según la orden del Señor, llevando en la mano 2 tablas de piedra. El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí, y Moisés invocó el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando: el Señor, el Dios compasivo y clemente, paciente, rico en bondad y lealtad. Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra y le dijo: si gozo de tu favor, venga mi Señor con nosotros, aunque seamos un pueblo de cabeza dura. Perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como tu pueblo. En nuestro texto vuelve a aparecer la imagen de la nube, que es el signo de la presencia de Dios. La nube sugiere el misterio de Dios escondido, pero que a su vez está presente y cuyo rostro no puede ver el ser humano. Una vez que Moisés invoca el nombre del Señor, inmediatamente él revela su identidad: Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Dios no se presenta en su omnipotencia ni con su poder y majestad, sino que menciona las cualidades que lo hacen ser el socio ideal para establecer una nueva alianza con el ser humano. Él es compasivo y misericordioso. En la lectura de hoy no se ha incluido el versículo 7, donde se dice que la misericordia de Dios es ilimitada y desproporcionada, porque alcanza a miles de generaciones, pero que también por su ira es capaz de castigar la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación.
Parece un poco paradójico hablar de la misericordia de Dios y de su ira al mismo tiempo, pero es que en la Biblia encontramos distintas concepciones de Dios. Sin embargo, prevalece la columna vertebral que nos conduce al Dios de amor infinito, que es el rostro de Dios que nos ha presentado Jesús de Nazaret. El atributo de la ira divina corresponde a vestigios que permanecen de la concepción que tenían los pueblos paganos acerca de su divinidad. Ellos imaginaban a su Dios como un soberano potente y terrible, enfadado con quien no le ofrecía sacrificios o quebrantaba sus leyes, e incluso castigaba con enfermedades o desventuras a quienes no eran de su agrado. Nuestro Dios no castiga nunca, ni en este mundo ni en el otro. Él solamente ama y salva. Cuando la Biblia habla de castigos de Dios, se refiere a las consecuencias que ocasiona el pecado del ser humano. La palabra pecado viene del latín pecus, que significa un defecto del pie. Es cuando una persona camina mal y por tanto en cualquier momento se puede caer o rodar por un precipicio. Dios no castiga a quien se equivoca. Si lo hiciera, añadiría un mal a otro. El problema es que quien se equivoca se hace daño a sí mismo. Es aquí cuando Dios interviene para salvar, para poner remedio a los daños causados por el pecado. Ahora bien, Dios nos salva por medio de Jesús. Y se llama Jesús porque, como dice San Mateo, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios mira a los hombres con ternura, comprende sus errores y los ama siempre, incluso cuando cometen pecado. La primera característica de Dios es su misericordia. Aquí se emplea la palabra hebrea rahamim, que hace referencia a las vísceras. Así se indica el sentimiento más íntimo y profundo de una madre por el hijo que lleva en sus entrañas. En alemán, madre se dice Mutter, como quien dice mi útero. Así, el hijo es carne que se forma en la carne de la madre. De ahí el amor entrañable de una madre por su hijo. Con este mismo amor es que Dios nos ama. Cuando el pueblo de Israel teme que el Señor lo rechace a causa de sus pecados, el profeta Isaías les revela las palabras de Dios. ¿Puede una madre olvidarse de su criatura? ¿Dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. También el profeta Oseas, utilizando un antropomorfismo, revela las palabras de Dios a su esposa Israel, que lo ha traicionado. Me da un vuelco el corazón, se me conmueven las entrañas. No hay ninguna culpa que pueda estar por encima de la misericordia de Dios, mientras que el hombre reacciona de manera pasional e impetuosa. Dios es lento a la ira, paciente, tolerante, indulgente, no es impulsivo y no busca la venganza de nadie. A pesar de que el pueblo de Israel ha caído en el pecado de idolatría por ser de cabeza dura, Moisés invoca la misericordia de Dios y él pide que siga acompañando a su pueblo. Dios perdona a su pueblo y accede, cuida de él con bondad y ternura. Israel puede estar tranquilo y confiado porque a Dios lo caracteriza el amor por el ser humano y su misericordia. Dios no solo perdona a los israelitas, sino que renueva su alianza con ellos. La segunda lectura es de la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 11 a 13. Es la conclusión de la carta, donde el apóstol presenta la identidad de Dios Trinidad. En la comunidad de Corinto se presentaban muchos problemas debido a las actitudes y comportamientos de sus miembros, que no estaban en coherencia con el Evangelio. Pablo atacó fuertemente este problema, pero esto hizo que se desatara una campaña para desacreditar al apóstol. Cuando él se entera de esta situación, viaja a Corinto y allí tiene una fuerte discusión con sus detractores. De allí Pablo partió para Éfeso y luego a Tróade. Por su parte, Tito, amigo de Pablo, volvió a Corinto para estimular la reconciliación. Más tarde, cuando Pablo estaba en Tróade, llegó Tito con buenas noticias.
Las diferencias habían pasado y los corintios estaban otra vez en comunión con Pablo. El apóstol recibe con alegría esta noticia y les escribe nuevamente haciendo una apología de su apostolado y pidiendo la colaboración para hacer una colecta a favor de los pobres de la iglesia de Jerusalén. Este es el contenido de la segunda carta a los Corintios. En la conclusión encontramos una despedida muy fraterna. Por lo demás, hermanos, estén alegres, alcancen la perfección, anímense, vivan en armonía y en paz, y el Dios del amor y la paz estará con ustedes. Salúdense mutuamente con el beso santo. Los saludan todos los consagrados. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pablo pide a los corintios que permanezcan siempre alegres y que en las relaciones fraternas se animen mutuamente. Son expresiones muy dulces, llenas de ternura, pero a la vez son consejos que responden a las tensiones y dificultades vividas recientemente en la comunidad. Pero en nuestro texto sobresale la fórmula trinitaria con la cual Pablo se despide. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Se trata de una fórmula de origen litúrgico utilizada en el contexto de la celebración eucarística cuando los cristianos intercambiaban el saludo de paz. El beso santo de la paz que se dan mutuamente los creyentes es la expresión y el signo del amor que une a las personas divinas y que, expandiéndose, envuelve a los discípulos. Utilizando esta fórmula trinitaria, se proclamaba la unidad en la comunidad. Los creyentes se reconocían como miembros de la familia de Dios y por consiguiente hermanos entre sí. Nosotros también pronunciamos esta fórmula de saludo en la celebración eucarística. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Así queremos expresar que somos hijos del mismo Padre, hermanos del único Hijo y estamos animados por el mismo Espíritu. El Evangelio es de San Juan, capítulo 3, versículos 16 a 18. Se trata de un diálogo que Jesús sostiene con Nicodemo en el que se muestra la identidad de Dios. Recordemos que Nicodemo va a buscar a Jesús para hablar con él en la noche y podemos pensar que este encuentro sucede de noche porque Nicodemo siente miedo de que sus colegas, los fariseos, lo vean hablando con Jesús. Es que Nicodemo y sus colegas quedaron muy sorprendidos cuando vieron que Jesús expulsó a los vendedores y a los mercaderes del templo de Jerusalén. Este hecho no lo podía realizar sino una persona movida por el Espíritu de Dios. Por tanto, Jesús es una persona que inquieta a las autoridades de Israel porque está fuera de sus esquemas tradicionales y religiosos. En este contexto, tal vez Nicodemo sintió la necesidad de hablar con Jesús para que dejara de actuar así y aceptara más bien las ideas propuestas por el fariseísmo. Es que no es fácil abrirse a la novedad del Evangelio, ni para ellos ni para nosotros. Por lo general nos gusta conservar nuestras tradiciones antiguas, que por ser antiguas no son malas, sino que ya han perdido su vigencia. Jesús en el Evangelio afirma: para vino nuevo, odres nuevos. Se necesita un cambio de mentalidad para poder acoger la novedad del Evangelio propuesta por Jesús de Nazaret. Sin embargo, hay otra interpretación de por qué Nicodemo acude a Jesús en la noche. Y es que la noche era considerada por los rabinos como el tiempo más pertinente y oportuno para meditar la ley del Señor. Así como dice el Salmo 1, dichoso el hombre que encuentra su alegría en la ley del Señor y su ley medita día y noche. De acuerdo con nuestra experiencia, la noche es el mejor momento para pensar, reflexionar y hallar sentido a la existencia. Seguramente Nicodemo sintió esta necesidad interior de hablar con Jesús y clarificar muchas cosas, muchas ideas que él tenía. En el diálogo entre Jesús y Nicodemo podemos encontrar tres momentos.
En el primer momento Nicodemo reconoce la autoridad de Jesús y Jesús a su vez le hace ver que él es el enviado del Padre. En el segundo momento Jesús dice a Nicodemo que para poder entender su propuesta de hombre nuevo y mundo nuevo, hay que tener un nuevo nacimiento, es decir, hay que nacer del agua y del Espíritu, hay que nacer de Dios. Y en el tercer momento Jesús describe a Nicodemo el proyecto de salvación de Dios. Se trata de una iniciativa que procede del Padre y que se hace presente en el mundo por medio de su Hijo y que tiene su realización en la cruz. Así como Moisés elevó a la serpiente en el desierto para que aquellos que eran mordidos por las serpientes encontraran la curación, de la misma manera Jesús será levantado en la cruz para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Así se explica cómo la cruz se inserta dentro del proyecto de Dios. El Evangelio de hoy pertenece a este tercer momento y Nicodemo aparece 2 veces más en el Evangelio de Juan, en una controversia entre él y sus colegas fariseos sobre el origen de Jesús. Nicodemo dice: ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberlo escuchado antes y sin saber lo que hace? Y sus colegas responden: ¿también tú eres de Galilea? Estudia y verás que de Galilea no sale ningún profeta. A pesar de que Nicodemo es jefe de los fariseos, sus compañeros lo tratan como un ignorante. Nicodemo también aparece en el Calvario en el momento de la sepultura de Jesús, cuando lleva 100 libras de una mezcla de mirra y aloe para ungir el cuerpo de Jesús. Ahora escuchemos el primer versículo de nuestro texto, donde Jesús presenta la identidad del Padre del cielo y el propósito de la presencia del Hijo único en el mundo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que quien crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Este versículo puede ser considerado como el vértice alcanzado por la revelación bíblica sobre el sentido de la creación, de la vida y del destino del ser humano. Jesús comienza diciendo: tanto amó Dios al mundo. Así presenta la identidad de Dios. Lo hace con una acción, con el verbo amar. Juan, que ha visto con sus propios ojos y tocado con sus manos el verbo de la vida, llega a afirmar: Dios es amor. Amor que se ha manifestado en el don de su Hijo unigénito al mundo. Esta es una manera totalmente distinta a como las religiones paganas entendían a sus dioses. Los paganos imaginaban a sus divinidades caprichosas, celosas de la vida de los hombres. Los hombres tenían que morir porque sus dioses se habían reservado la vida inmortal para ellos. Los dioses paganos solo estaban interesados en que los seres humanos les sirvieran. Por tanto, daban beneficios únicamente a quienes les ofrecían sacrificios. Por otra parte, los judíos pensaban que Dios era como un legislador y juez, que separaba a los buenos de los malos, a los justos de los injustos, amaba a los unos y odiaba a los otros. Esta es una concepción que tenían los fariseos, que es posible que también permanezca hasta nuestros días. Jesús nos presenta a Dios con 2 verbos. El primero es amar. Dios ama. Por tanto, todo lo que recibimos de Él es consecuencia de su amor gratuito. No tenemos necesidad de intercambiar nada con Él, es decir, no se trata de darle algo a Dios para que Él también nos dé sus bendiciones a cambio. Tampoco es un Dios justiciero al modo humano, porque Él nunca castiga a quien se haya equivocado en la vida. El verbo que caracteriza a Dios es agapán en griego, que significa amar de modo gratuito, sin esperar absolutamente nada a cambio. Es un amor que lleva a la pérdida, porque nace de una necesidad interior de donar todo para hacer el bien y hacer feliz a las demás personas. Por otra parte, el cosmos, el mundo para San Juan, no es solamente la creación en la que nos movemos y existimos, sino que hace referencia a la humanidad marcada por el pecado,
al ser humano rebelde ante el plan de Dios. Pues bien, a esta humanidad es a la que Dios ama infinitamente. En el libro del Génesis, los sentimientos de Dios se presentan como los de un ser humano. Se dice que Dios vio que era grande la maldad sobre la tierra, porque todo lo que ideaba el corazón del hombre era un mal de continuo. La tierra estaba corrupta y llena de violencias. Entonces le pesó a Dios en su corazón haber creado al hombre. Esta manera humana de representar a Dios y el sentimiento que él expresa de arrepentirse de haberse creado al hombre, de haber creado al hombre, simplemente está para enfatizar la idea de cuánto la humanidad se haya alejado de Dios, como sucede también hoy. Dios ama a esta humanidad que piensa que el camino de la vida que Él propone es un impedimento para la alegría y para la realización de la propia libertad, pero sabemos que se trata del camino para salvar la vida. El segundo verbo que identifica a Dios es didomi en griego, que significa entregar, donar gratuitamente. El Padre ha entregado a su unigénito para que quien crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creer en el Hijo unigénito no significa creer que Jesús existió en la historia, que fue un personaje extraordinario, sino involucrar la vida en su proyecto de humanidad nueva, cuya esencia es el amor. Creer en Jesús significa vivir como Él, en otras palabras, acoger en plenitud la vida divina del Padre que se manifestó en Jesús. No se trata del bios, la vida biológica, sino del zoe aionos, que significa la vida eterna. Tampoco se trata de una vida que se nos entrega después de la muerte, sino de la vida donada por Jesús, una vida que no es eterna porque perdura en el tiempo, sino porque es indestructible, porque es una cualidad distinta de la vida biológica. Es por esto que somos inmortales, porque esta vida divina no puede ser destruida. Ahora comprendemos mejor por qué Jesús pide a Nicodemo que hay que nacer de lo alto, es decir, hay que acoger la vida divina que procede de Dios. El único rostro que tiene el Padre es el del amor, es el de aquel que entrega y que dona a su unigénito. Los demás rostros que se le han atribuido a Dios los han inventado los seres humanos y se asemejan a las imágenes que tenían los dioses paganos o los paganos de sus dioses, como hemos explicado antes. Ahora Jesús continúa diciendo la razón por la cual Él, como unigénito del Padre, ha sido enviado al mundo. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que cree en Él no es juzgado. El que no cree ya está juzgado por no creer en el Hijo único de Dios. Recordemos que en el contexto judío y en general en el contexto semita, la palabra hijo tiene una connotación particular. Más que referirse a la generación biológica, hace referencia a la semejanza del Hijo con el Padre, pero no una semejanza en los rasgos físicos, sino en los valores cultivados por el Padre en su Hijo. Por consiguiente, cuando se dice que Dios envió a su unigénito, se está diciendo que el Padre envió su perfecta imagen y que a su vez el Hijo se identificó totalmente con el Padre, porque en todo manifestó el amor del Padre. La cruz es el acto último de una vida totalmente vivida en el amor, en la donación y en la entrega. Ahora bien, si Jesús manifestó en todo el amor del Padre, entonces Él no ha sido enviado para juzgar al mundo, sino para salvarlo. En otras palabras, el Mesías no vino con una misión judicial, ni vino a excluir a nadie de la salvación. Dios no envió a su Hijo único para liberar
a hombres perfectos y santos, sino que envió a su Hijo único al encuentro de hombres pecadores, egoístas, autosuficientes, avaros, corruptos, etc., a fin de presentarles una nueva propuesta de vida. Esto no quiere decir que Dios no rechace el mal que hay en el mundo, claro que lo odia. Atribuyéndole un antropomorfismo a Dios, Él odia el pecado, pero ama a las personas. Se condena el mal o el pecado, pero nunca a las personas. El Dios de Jesús de Nazaret no condena al ser humano porque todos somos hijos suyos. A todos nos acoge en el paraíso. Porque el Dios de Jesús es totalmente distinto a los dioses paganos e incluso a la concepción de Dios que tenían los fariseos, los compañeros de Nicodemo. Desde luego que también hay que entender muy bien qué significa salvar. ¿De qué es que nos salva Dios? ¿De qué es que nos libera Jesús? Del verbo hebreo yashá deriva el nombre de Jesús. De hecho, Mateo es claro, dice, se llamará Yoshua, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En la Biblia, salvar significa proteger o liberar de todo aquello que impide vivir. Y la palabra pecado procede del latín pecus, que significa tener el pie defectuoso o enfermo, es decir, cojear, tambalear y por tanto caer fuera del camino. Dios y Jesús nos salvan de las condiciones que nos hacen caer en la esclavitud. Recordemos que el pueblo de Israel vivió como esclavo en Egipto. Ciertamente tenía alimento y alojamiento, pero no tenía libertad. Estaba sometido a trabajos forzados, no podía vivir plenamente. Pero Dios lo ha liberado, es decir, los ha salvado. De igual manera, cuando los israelitas fueron llevados al exilio a Babilonia, Dios los liberó y los condujo nuevamente a su tierra. El Señor nos libera de cualquier esclavitud en la que estemos atrapados. Nuestros vicios, la avaricia, la corrupción, la acumulación de bienes, el deseo de dominio, de poder, etc. Si solo pensamos en nosotros mismos, somos esclavos de nuestro propio egoísmo. Jesús vino para liberarnos, para salvarnos de todas estas esclavitudes que no nos permiten vivir como seres humanos. Ahora bien, ser libre no es lo mismo que tener un libertinaje. La libertad no es hacer lo que a uno quiera y cuando quiera, porque ahí volvemos a caer en la esclavitud. El unigénito de Dios ha venido para salvarnos, pero no al final de nuestra vida, sino aquí y ahora. Si nosotros no nos dejamos salvar, si no nos dejamos liberar de nuestros ídolos, nuestra vida sencillamente no es humana. Ahora comprendemos mejor el sentido de las palabras de Jesús. El que cree en el unigénito no es juzgado. El que no cree ya está juzgado por no creer en el Hijo único de Dios. El verbo griego krino, utilizado aquí, significa juzgar, decretar, condenar. En este sentido, el que cree en el unigénito, es decir, el que se ha dejado salvar y ha unido su vida a Jesús, no es juzgado, es decir, vive plenamente. En cambio, quien no acoge la propuesta de Jesús, no es que Dios lo juzgue, sino que Él mismo se juzga, se condena aquí y ahora a la no vida. El texto no dice que será castigado por Dios, no. No tiene ninguna clase de juicio por parte de Dios. Sencillamente hay una propuesta para vivir la vida en plenitud. Quien la rechaza va en contra de sí mismo, de sus aspiraciones más profundas, porque ahoga la vida divina que le ha sido donada. Esto quiere decir que la salvación o condenación no son un premio o un castigo que Dios da a una persona por su buen o mal comportamiento, sino que son el resultado de la elección libre de la misma persona. En otras palabras, la responsabilidad por la vida que no se destruye o por la vida que perece no recae sobre Dios, sino sobre el ser humano.
Dios no rechaza a nadie. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como dice la primera carta a Timoteo. San Pablo utiliza una serie de preguntas para mostrar lo absurdo que sería una condena por parte de Dios. Dice, si Dios está de nuestra parte, ¿quién estará en contra? ¿Quién acusará a los que Él eligió? Si Dios absuelve, ¿quién condenará? ¿Será acaso Cristo Jesús el que murió y después resucitó y está a la diestra de Dios y suplica por nosotros? La conclusión es evidente. Ni altura, ni hondura, ni criatura alguna nos podrá separar del amor manifestado por Dios en Cristo Jesús. En definitiva, para San Juan tampoco existe un juicio futuro al final de los tiempos, en el cual Dios pesa sobre una balanza los pecados de las personas para ver si los salva, si las salva o las condena. No. El juicio se realiza aquí y ahora y depende de la actitud que el ser humano asuma ante la propuesta de Jesús. Ahora bien, a pesar de que Jesús vino hace más de 2000 años para ofrecernos la salvación, esa oferta sigue vigente hoy. Continúa abierta y a la espera de una respuesta por parte de cada uno de nosotros. Les deseo un feliz domingo.